Reciban todas las bendiciones del Señor, amados hermanos, amadas hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis, ya en el capítulo 49, donde se trata acerca de las bendiciones de Jacob y su muerte. Hemos venido estudiándolo hoy, este día. Vamos a ver las partes 7 y 8. Ya les he anunciado que este capítulo es bastante extenso porque nos remontamos a ver la historia, o sea, hasta dónde alcanzaron estas bendiciones que dio nuestro Señor, Jacob a cada uno de sus hijos. Vamos a pedir la dirección del Señor y luego voy a continuar. Padre eterno, una vez más agradecemos mucho porque nos das la oportunidad de presentar tu palabra y que sea de mucha edificación para todos, que tú seas muy honrado y glorificado, que el Espíritu Santo me guíe en todo lo que hable. Gracias por este primer día de la semana que nos das la oportunidad y bendición de presentarte esta adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recuerden que estamos estudiando esas bendiciones que Jacob dio a sus 12 hijos. Y el último hijo que estuvimos estudiando se refiere a José, y lo que voy a decir de José es la última parte. Esa última parte es el versículo 26. Vamos a leer este versículo donde dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre los hermanos. Jacob le recordó a su hijo que sus propias bendiciones de 12 hijos habían sido mayores que las de sus progenitores, o sea, Abraham e Isaac. Abraham se convirtió en padre de 8 hijos: Ismael con Agar, Isaac con Sara y otros 6 hijos que tuvo con Cetura. Isaac, a su vez, se había convertido en el padre de únicamente 2 hijos, o sea, Esaú y Jacob. Entonces lo que podemos ver es que las bendiciones de Jacob podrían asemejarse a las partes superiores fértiles del monte Carmelo y el monte Hermón, o sea, el término de los collados eternos, pues, en contraste con la parte semiárida de Canaán, donde la tierra y la vegetación se secaban en el verano. La bendición de Jacob fue también una oración pidiendo que Dios siguiera derramando todo lo bueno sobre la cabeza de José y sobre su frente, como el que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces, con esto
llegó a la finalización de esas bendiciones especiales que le dio a su hijo José. Vamos a pasar a ver la última parte. La última parte, o el último hijo, por decirlo así, se refiere a Benjamín, que está considerado en el versículo 27. Noten lo que dice de Benjamín. O sea, lo que dice de Benjamín pareciera que no tiene relación cuando él fue tratado como el último hijo, como el hijo menor, pues. Miren lo que dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces lo que vemos es que por último Jacob le dio una bendición a su hijo menor, y junto con José, su hijo más querido, Benjamín, nacido a Raquel mientras ella estaba muriendo, lo estudiamos en el capítulo 35, se ve pues un gran contraste aparece aquí. ¿Por qué digo que aparece un gran contraste entre este hijo débil e indefenso a quien Judá y los hermanos mayores tuvieron que proteger? Y este episodio de protección lo encontramos en el capítulo 43 y también en el 44, donde hasta Judá se ofrece como rehén, pues, para que Benjamín no lo tomara José. Pero fíjense, mire lo que está diciendo de Benjamín: y el lobo arrebatador, en que sus descendientes se convirtieron más adelante. Es decir, usted lo que tiene que ver, mi hermano o mi hermana, es de que una cosa es ver a un niño o una niña cuando son pequeños, cuando predomina su inocencia, su gracia y todo, pero una cosa es cuando estos niños dejan de ser niños, dejan de ser adolescentes, se convierten en personas adultas. Entonces, claramente esta bendición profética tenía que ver con su posteridad, que en el futuro sería famoso por sus hazañas militares en la tierra de Canaán después de los días de Josué. O sea, Benjamín se destaca pues por esas hazañas militares que se dieron en él. La descripción de Jacob lo comparó, dice, como con un lobo depredador. ¿Por qué se pone esta comparación? Bueno, tal animal es violento en sus ataques y por la mañana come la presa, como quien dice, ataca a su presa, la guarda, sabe de que ya tiene alimento, y en la mañana, pues, cuando ya le ha dado el hambre, entonces la comienza a devorar. Después de una batalla por la tarde, al ejército de la tribu de Benjamín se le representa dividiendo pues los despojos obtenidos en su victoria. Un primer ejemplo de ello es el juez benjamita, y voy a poner ejemplos de gente de la tribu de Benjamín. El caso de Ahod, así como lo oye, Ahod, con su exitosa batalla contra los moabitas. Acuérdense que los moabitas eran descendientes de Saúl y que siempre le rindieron batalla
a Israel, ¿verdad? Entonces, con su exitosa batalla contra los moabitas, que tuvo lugar en el lado occidental del río Jordán. Para ello vamos a consultar en el libro de Jueces. Vamos a ver desde Jueces 3, Jueces capítulo 3, versículos 15 hasta el 30. Miren lo que aquí dice. Y clamaron a los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y aquí se da un acontecimiento especial, ¿verdad? Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo. Usted tiene que entender que un puñal de 1 codo de largo, mire mi codo, la punta del codo hasta la muñeca, es algo largo, pues un puñal. Entonces, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego, por no decir, era hombre muy gordo, ¿verdad? Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Y noten lo que dice: de tal manera que la empuñadura entró también, o sea, la cacha que nosotros conocemos, entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Un asesinato, ¿verdad? Aparentemente bien planeado. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerpo en el monte de Efraín. Y tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas
como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Como quien dice, hubo esa paz por esos 80 años. Ahora, ¿por qué he citado esto? Porque fíjese bien que Ahod era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué también lo he dicho? Porque se presenta como una tribu guerrera, una tribu que agarraba a sus presas como los lobos, y aquí describe que le agarra por la tarde y en la mañana pues se la devora. Tenemos otra ilustración de la naturaleza violenta de la tribu de Benjamín. Se ve en un periodo posterior de los jueces, durante la guerra benjamita contra otras tribus de Israel. Vamos a Jueces 20 y vamos a leer los versículos 14 hasta el 21. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín. Póngale cuidado a esto, los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espadas. Un ejército grande, hermano. Estamos hablando como el ejército de El Salvador, Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. O sea, un ejército grande, pues, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres. Y miren esta palabra, escogidos. O sea, 700 hombres escogidos son guerreros bien preparados. No es cualquier soldado, pues. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Imagínense el énfasis que se le da. Eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra, qué curioso, miren, con la honda a un cabello y no erraban. Imagínense qué pulso tenían. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Imaginen qué ejército más numeroso. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron, pues, los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, fíjense bien, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Usted imagínese esa cantidad de soldados derribados, pues. Eso no estamos hablando, bueno, con solo, hace poco aquí hubo una catástrofe horrible en el Estadio Nacional, murieron 12 personas. 12 personas son 12 personas y es de sentir. Pero fíjense que aquí estamos hablando 22,000 hombres de los hijos de Israel. Saúl, el primer rey de Israel, era precisamente de la tribu de Benjamín. Y Saúl era guerrero. Y Saúl se hizo malo, hermanos.
y sus hombres tenían la reputación de ser hombres valientes. Miren lo que nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 8. Vamos a leer los versos 33 y luego nos pasamos al 40. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. 40. Y fueron los hijos de Ulán hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros. Y mire qué claro, soldados diestros pues, para manejar el arco, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150, dice. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Luego pasemos a una última cita en 1 Crónicas 12:2. Dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos, y esto es lo último que diré y es importante, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Entonces, con esto pues termino toda la descripción que aquí se nos presenta en relación pues a esta bendición que se dio a estos 12 hijos y por supuesto las características que se dio de cada uno de ellos. Por supuesto que al estudiar el resto de los libros, especialmente Josué, Jueces, ahí se ve, y primero y segundo Samuel, se ve la descripción de todas estas batallas y de todo cómo fueron esta clase de hombres, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que fue la muerte de Jacob. Y esta muerte de Jacob está comprendida desde el versículo 28 hasta el 33, a los cuales le damos lectura. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo, lo que ya hemos hecho énfasis. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Ustedes pueden ver que es un resumen, pues, desde que el escritor Moisés, pues, cuando escribe esto, nos da un resumen todavía en vida de Jacob hasta llegar a describir el día que él expira. Bueno, en el versículo 28 se nos hace ver que todos estos fueron
las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Para resumir, las palabras de Jacob a José y a sus hermanos que tenemos aquí en Génesis 49, el autor escribió: esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Es decir, que se identifican a los hijos de Jacob como las 12 tribus de Israel. Fíjense bien que si le ponemos cuidado, aquí no estaba formada la nación de Israel. Pero claro, como el escritor lo que hace es recopilar, da hechos por sentados. Es como que si a mí o a cualquiera nos piden escriba tal episodio, tal historia. Hace poco, hablando con uno de mis hermanos, me habló de un hecho histórico y yo le digo, mira, le digo, vos y yo sabemos más de esto y te lo voy a aclarar. Yo creo que sé más yo que vos, le digo. Y le empecé a narrar. O sea, se hace una narración de algo que ya ha sucedido. Se va al presente o se va al pasado, del pasado se pasa al futuro, se regresa, y así es en una narrativa. Es como cuando nosotros leemos en la escritura descripciones que son poéticas, y aquí hay mucho de eso, y en todos los libros, casi todos los libros de la escritura tienen narraciones que son poéticas, pero es que así es, la poesía usa de imágenes, la poesía usa de hipérboles, o sea, la exageración, pero es que así se conoce este género literario. La poesía dice cosas abstractas, la poesía dice cosas absurdas. La poesía, por ejemplo, en el tiempo del romanticismo, con los años en el siglo XVIII de Gustavo Adolfo Bécquer y Amado Nervo y un montón de poetas que salieron en esa época, decían tantas cosas de las mujeres que en la realidad no eran ciertas, simplemente por la habilidad de poder narrar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se identifican a los hijos de Jacob como las 12 tribus de Israel. Además, el narrador dice que cada uno fue bendecido por su bendición. Pero yo le digo esto, ¿cuál bendición? La bendición apropiada que le tocó a cada uno de ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando habla de Simeón y Rubén, dice la verdad. Cuando llega, por ejemplo, a José, dice la verdad. Cuando llega a Benjamín, que lo acabamos de estudiar, dice la verdad de que fue un hombre guerrero, pues. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a medida que pasaron los años, algunos de los rasgos de carácter que distinguen a sus antepasados fueron claramente evidentes en las actitudes y estilos de vida de las diversas tribus que se desarrollaron a partir de los hijos, tal como había anunciado Jacob. Por eso, miren, en los versos 29 al 33 dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, o sea, la cueva de Macpela, pues, y ahí lo dice, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham. Noten este hecho histórico, retrocede, con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura.
Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, mire lo que dice: encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Qué es lo que vemos, pues? Cuando el patriarca completó sus bendiciones, les mandó a sus hijos una tarea. Comenzó diciendo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Era una forma eufemística. Ustedes recuerdan que he usado mucho en este estudio el eufemismo. El eufemismo es usar una palabra suave en lugar de una palabra grotesca. Entonces, era una forma eufemística para decir que la muerte estaba cerca. ¿Ve? ¿Qué es lo que dice? Yo voy a ser reunido con mis padres. No les dice, yo voy a morir. Mucha gente, ustedes, y esto es bien de nosotros, y yo creo que de muchos países. Si algo me pasa, no dice si me muero, sino que si algo me pasa, se está refiriendo a que si muero, pues. Pero si algo me pasa, esto y esto y esto, de acuerdo a la narrativa que se está presentando. Su instrucción era la siguiente: sepultadme con mis padres. La expresión resaltaba la solidaridad familiar con Abraham e Isaac. Su cuerpo había de ser colocado en la cueva, o sea, aquella cueva ancestral, en el campo de Efrón el Eteo. ¿Ve? Jacob identificó aún más este lugar como la cueva que está en el campo de Macpela, ¿ve? Al oriente de Manre. Abraham había comprado el campo y la cueva de los hijos de Ed después de la muerte de Sara. Y esto se vio ampliamente cuando estudiamos el capítulo 23 de Génesis. Con el tiempo, la cueva de Macpela se había convertido en una sepultura colectiva, es lo que en la actualidad se conoce como los nichos. Por ejemplo, nosotros familiarmente, por el lado mío más que todo, hace muchos años adquirimos un puesto, o sea, son nichos, y ahí el primero que lo ocupó fue mi hermano mayor. Después, si no me equivoco, fue mi papá, después mi mamá, y después la suegra del hermano mayor que había muerto. Se llenó el lugar, pues. O sea, esto es lo que aquí se ve: la cueva de Macpela se había convertido en una sepultura colectiva. Abraham mismo fue sepultado allí junto con Sara, y luego recuerden que fue sepultado Isaac y Rebeca. Muchos años después, Jacob había sepultado a Lea allí. Todo lo anterior era importante para Jacob, porque Dios había prometido una herencia permanente para los descendientes de Abraham en la tierra de Canaán. Lo que está diciendo en el versículo 30, pues, de este capítulo 49, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar de sepultura. ¿Ve? Entonces, a pesar, pues, de que Jacob y su familia habían encontrado un refugio de bendiciones en Egipto por medio de la intervención de José,
bajo los auspicios del faraón, su residencia en aquella tierra era temporal. Independientemente de cuánto tiempo podría tardar, el destino los dirigió nuevamente a la tierra prometida. Y esto lo empezamos a ver desde Génesis 15, que ya lo estudiamos ampliamente. Incluso sin la promesa de una resurrección de entre los muertos, Jacob creía que ser sepultado con sus padres en la cueva de Macpela era una manera para poder participar en el futuro regreso de Israel a la tierra. Por eso, miren lo que dice aquí en el versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, expiró y fue reunido con sus padres. Bueno, con esto termino, con la muerte de Jacob, terminó toda esta descripción que nos presenta este capítulo 49. Yo voy a parar acá y ya en la lección que daré, la número 8 y todas las restantes que vendrán, vamos a ver las lecciones de vida que se nos presentan aquí en este capítulo 49. Yo creo que van a ser a lo mejor unas 4 o 5 lecciones de vida que se nos van a presentar en relación a todos estos episodios que ahí tenemos claramente. Vamos pues a parar y vamos a pedir la dirección siempre del Señor por lo que se ha hablado. Gracias, Padre Eterno, porque me han dado la oportunidad de presentar otro mensaje más de este interesante estudio de Génesis 49. Gracias por ello, Señor, y que nunca dejemos de aprender lo que tu palabra nos enseña, los ejemplos debidos e indebidos que tenemos que tomar de ella. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.